el tema de hoy, que se llama nuestro compromiso con Dios. Realmente es lo más excitante saber de que Dios ha hecho un compromiso conmigo y que yo recíprocamente debo de atender a cada uno de los lineamientos que Dios me pide, porque ese compromiso que Dios ha hecho conmigo, yo debo de conocerlo y responder bien a ese compromiso con una actitud de un hijo obediente. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, encontramos un relato de la época del rey David. Y es que en aquella época había un arca. ¿Y qué significaba esa arca? Antes de leer la escritura, quiero aclarar que el arca del pacto es una caja, como un cofre, que no medía más de 1,20 m por medio metro de ancho. Y encima habían dos figuras de querubines con enormes alas, que es un rango de jerarquía angelical. Y esa caja simbolizaba la presencia del Señor. De tal manera que el arca del pacto, o esa caja, era llevada de un lugar a otro y ahí se manifestaba la presencia del Señor. Ahora que queremos entender acerca de nuestro compromiso con Dios, leamos lo que le sucedió a un hombre cuando llevó el arca de Dios a su casa. Y dice así: Segunda de Samuel, para los que anotan, capítulo 6, verso 11. Ahí encontramos el relato de Obed Edom, un hombre que era de Gat. ¿Sabían ustedes quién era de Gat también? A ver si se recuerdan en los pasajes del rey David. ¿Quién era de Gat? ¿Verdad? Como que yo le pregunté, ¿quién es de Ticuantepe? ¿Quién es de Matiares? ¿Quién era de Gat? A ver, recuerden. Era el gigante Goliat. ¿De dónde era? De Gat. Quiere decir que era una comunidad filistea. Y este hombre también era de Gat. Él no era hebreo, o sea, no era de la descendencia de Abraham. Y tampoco no era un hombre como una figura espiritual. Pero observen cómo las decisiones y obligaciones que tomamos, que se llaman compromisos, diga conmigo, compromiso. Un compromiso puede hacer la diferencia en nuestra vida. Un compromiso puede generar cambios positivos de prosperidad radical. Y tenemos una generación que tiene miedo de hacer compromisos. Pero una persona que no se compromete tomando obligaciones no va a lograr ver los beneficios que trae esa decisión de haberse comprometido. En todas las áreas de nuestra vida debemos de hacer compromisos. Y aquí está, Segunda de Samuel capítulo 6 verso 11, dice así: Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en casa de Obed Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. ¿Qué le parece llevar un instrumento de bendición a nuestra casa? He encontrado en algunas tiendas, según las culturas donde he ido, a un Budas, un gordito panzón. ¿Lo han visto? En algunos almacenes para que le traiga buena suerte a la gente. Otros ponen otro tipo de creencias o figuras o formas. Aún en los carros ponen calcomanías o algún objeto o amuleto de buena suerte. Pareciese que eso funciona, pero realmente solo son suposiciones. Incluso hay jugadores de fútbol que ya no están en esta temporada, y a uno de ellos lo entrevistaron y le dijeron: ¿y a qué se debe que jugás bien? Y es que él se ponía el sostén de su esposa dentro del uniforme, otro con el calzoncillo al revés. Pero esto no tiene nada que ver con las habilidades que tenemos. La escritura nos enseña la causa de nuestra bendición.
Y aquí encontramos a un hombre que llevó el cofre de Dios a su casa. Pero remontémonos un poquito más en la historia. Y es que el cofre de la presencia de Dios, con dos querubines, la caja del arca del pacto, que simbolizaba el poder de la presencia de Dios, lo llegó a buscar el rey David para llevárselo a Jerusalén en una especie de actividad espiritual. Entonces los encargados agarraron el cofre y lo montaron en una carreta jalada por dos bueyes. Y uno de los que iba custodiando esa carreta era Usa. De tal manera que cuando estaban llegando a un lugar que la carreta se bamboleó y tropezaba, según los relatos bíblicos, Usa, con buena intención, quiso acercar su mano para sostener el arca de Dios, porque los bueyes hacían que la carreta tropezara y el arca se escapaba de caer. ¿Y qué creen que le sucedió a Usa cuando metió su mano para detener y que no se cayera el arca? Dice la escritura que el Señor Dios Todopoderoso hirió a Usa. Pero no es una herida que podía cicatrizarse. Cuando uno lo ve en el original, dice que lo partió por la mitad, de tal manera que las vísceras de Usa se salieron. El hombre murió en el acto, como que un rayo lo partió con el poder de Dios. Pero ¿por qué? Dijo el rey David, si Usa solo quería hacer bien. Y aquí va el análisis de nosotros, los seres humanos. Queremos buscar a Dios conforme a nuestras propias ideas y conceptos, y Dios tiene una serie de requerimientos. Hay un manual de instrucciones, hay una forma correcta de buscar a Dios, hay un solo camino, y el ejemplo inspiracional para imitar se llama Jesucristo. Por lo tanto, las personas que crean que todos los caminos conducen a Dios, que solo basta de simples buenas intenciones, no es así. Hoy quiero aclarar que hay una serie de obligaciones y compromisos que debemos de tomar con Dios, escudriñando su deseo y cumpliendo su voluntad. Y eso fue lo que ocurrió. Usa hizo las cosas con buenas intenciones, pero con malas actitudes. ¿Por qué? Porque el arca de Dios tenía que llevarla un sacerdote delante y otro atrás, cargando el arca. Así lo pedía Dios. Y eso es lo que no ocurrió, y por eso Usa murió. David se asustó. Se imagina tener un Dios que es amor, pero también a la vez es fuego consumidor. ¿Cómo es eso? Él es un buen padre que ama a sus hijos, pero Dios corrige a sus hijos. A mí me ha llegado la vara de Dios, y esa vara me ha corregido duro, fuerte. Recuerdo que un muchacho me dijo un día: pastor, yo me estaba portando mal. Ese muchacho le gusta tener carros deportivos aquí en Managua, y ya se imagina usted la temeridad de una persona que corre en un vehículo deportivo bien preparado. Y un día, dentro de esas formas de cristianismo que algunos quieren tener, él se dio cuenta que estaba actuando mal. Estaba actuando mal. Hizo esta oración una mañana que se sintió compungido, tocado por el amor del Padre, y le dijo: Padre, sé que no estoy haciendo bien las cosas, así que te pido que me corrijas. Dame duro, pero duro que me duela. Qué oración más sincera la que hizo ese muchacho, ¿verdad? Y cuando él iba en su carro allá por la carretera que va para las Piedrecitas, dice que de pronto salió otro carro y chocó con ese otro carro. El culpable fue este muchacho, y se baja en medio del humazón del radiador desbaratado,
Y le dice el que va en el carro de adelante: ¿viste lo que me hiciste, hombre? No te preocupes. Y que yo le dije a Dios: hombre, dame duro, duro que me duela. Y me dio. ¿Cómo es eso que le diste a Dios dame duro? Sí, hombre, pero al que le diste duro fue a mí, dice el hombre. Sí, pero se me dañó el carro que más me gusta, hombre. Así que este es el momento de decirle al Señor: dame duro, pero no como Usa. A Usa lo partió por la mitad. Que parta todo lo malo de nosotros, que quite todo lo malo de nosotros. Este es el momento de decirle: Padre, yo quiero conocerte como lo que eres, un padre que corrige, no para destruir, un padre que corrige para construir. Pero las cosas se tienen que hacer de la forma como a Dios le gusta. ¿Cómo tenía que ser llevada el arca? En hombros de sacerdotes. A veces nosotros decimos: hagamos esto, hombre, y nosotros lo que queremos es agradar a Dios. No, Señor, un momento, alto. Tenemos que preguntar cómo Dios desea que hagamos las cosas. Y uno de los puntos focales para que veamos lo que es la esencia de esto es que Obed-Edom adquirió el compromiso. Porque cuando el rey David dice: Dios hirió a Usa, ahora estaba conociendo otra faceta del Padre que antes no conocía. Y esa es la parte que tenemos que aprender hoy, o mejorar en ese estilo de vida, aprender a conocer a papá que nos da duro. ¿Sabe lo que dice Dios cuando nos ve todos rebeldes? ¿Qué creen que piensa nuestro Padre cuando nosotros presumimos? Dice el Padre: yo te meto la mano hasta el hueso, pero te enderezo. Créanlo, cuando caemos en manos de Dios, Él no nos va a destruir, pero nos va a alinear. El Señor dijo, el Señor Jesús habló: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Teman al que mata el cuerpo y puede mandar el alma al infierno. Una de las cosas que tenemos que desarrollar es nuestro temor reverente por Dios. Esa es la otra cara que no nos gusta. Esa es la otra manera que pareciese que está escondido, pero no. Hay que conocer al Padre. Hay que saber qué es lo que a Él le gusta. Dice que cuando David miró todo lo que había ocurrido, dice David: yo no me llevo el arca, yo no me la llevo. Y en medio de la gente que estaba asombrada, asustada, se levantó una mano de un hombre sencillo llamado Obed-Edom y dijo: yo me voy a llevar el arca del pacto a mi casa. El cofre de Dios, sí, me lo voy a llevar. ¿Y cuántos en esta hora quieren llevarse el arca de Dios a su casa? Esos amenes están casi de llanto. Amén, amén. ¿Cuántos queremos llevarnos el arca de Dios? Su presencia la necesitamos en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro hogar. Y para que venga su presencia hay que hacer los cambios necesarios. Es hora de poner el arreglo y la forma de coordinar la logística para que Dios se sienta bien. Y créanlo, que cuando Dios viene a nuestra casa, tiene que sentirse bien, aunque nosotros no nos sintamos bien. A veces nos vamos a sentir mal, pero es mejor que Dios se sienta bien, aunque nosotros nos sintamos mal. Eso significa darle y cederle nuestros derechos a Dios. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como padre, como esposo, yo puedo decir en mi casa: que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Ahí es donde comienza la bendición en la casa. Cuando le decimos al Señor: no a mí, sino a ti sea toda la gloria, a ti sea el honor. Tú eres el primer lugar en mi casa. Tú eres la voz cantante en mi hogar. Tú eres el Señor de mi familia. Ahí es que comienza la bendición en la casa. Cuando Él se convierte en el que manda, ordena. Dice que David eludió esa responsabilidad.
quedó viendo al fallecido, al difunto Usa. Y David dijo: ¿quién quiere llevarse el arca de Jehová? Y dijo Obed-edom: yo me la llevo. Él hizo los preparativos para que la presencia de Dios estuviese cómoda en su casa. Hoy vamos a hacer los preparativos para que se entrone Dios en nuestro hogar. Y eso significa ser de una sola cara. Eso nos responsabiliza a poner orden en áreas que todavía no habíamos puesto orden. No va a ser fácil, pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Qué había dentro del arca? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué guardaba ese cofre para que la presencia de Dios estuviese presente a donde llevaran el cofre? Habían 3 cosas en ese cofre. Número 1, los 10 mandamientos. Eso significa un sistema de vida que bendice a las familias. Si el éxito viene condensado en 10 puntos, entonces hay 10 puntos que son la fórmula del éxito y se llaman mandamientos de amor. Si los hacemos, practicamos, vamos a tener una vida de prosperidad. Quiere decir que Obed-edom se dio cuenta que al traer el arca de Dios a su casa tenía que guardar los 10 mandamientos. No son 9, no son 8, son 10. Jesús lo resumió en 2, pero son 10. Y cuando cumplimos, vivimos y practicamos los 10 mandamientos, diga lo que diga aquel que está cerca de nosotros, y aún la gente que vive en la casa, digan lo que digan, usted va a traer la presencia de Dios. Y cuando llega la presencia de Dios, ¿qué dice la Escritura que produce en la vida de las personas? El Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré reposo. Lo primero que ocurre es un reposo en nuestra alma. La presencia de Dios me da reposo. ¿Por qué hay reposo? Porque estamos cumpliendo con lo que Dios manda. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, se encontró con un joven temeroso de Dios, que quería respetar la palabra del Señor. Y este joven le dijo al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: cumple con los mandamientos de la ley divina. Y el Señor le mostró, Jesús le habló de los 10 mandamientos. ¿Qué significa esto? Hay un código de 10 puntos para tener éxito. Lo segundo que había dentro del arca, lo segundo era la vara de Aarón, que había florecido y había dado frutos. ¿Cómo es posible que una rama que la arranquemos pueda por sí sola generar un vástago y fruto? Eso no es posible. Pero ¿cómo ocurrió eso? Ocurrió de la siguiente manera. Habían 12 apellidos, 12 tribus en Israel. Cuando nos referimos a eso, eran 12 familias. ¿Y cuántos son de la tribu de Dan? Yo soy de la tribu de Dan, porque yo soy de los que dan y dan y dan. A mí me gusta estar dando. A veces hasta me detengo un poco porque me gusta dar zapatos, me gusta dar pantalones. Todo lo que a mí me gusta que me den, yo lo doy. ¿A cuánto le gustan los relojes? A mí me gustan los relojes, yo doy relojes. Yo siembro lo que quiero cosechar. ¿Queremos cosechar amor? Sembremos amor. ¿Queremos cosechar comprensión? Sembremos comprensión. Hay otros que son de la tribu de Isaacar, 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 y les gusta solo sacar. Aquí vamos. En la visión de Dios, la vara de Aarón significa que habían 12 príncipes, pero Dios iba a escoger a uno como líder espiritual de la nación. Líder. ¿Cómo se distingue un líder? Por el respaldo de Dios. Hablo de un líder en casa, un líder espiritual. Y Dios vio que Aarón era un hombre que oraba mucho con Moisés.
buscaba la presencia de Dios, él amaba la presencia de Dios. Entonces pusieron cada quien una rama y al siguiente día la rama que floreciese en señal de respaldo divino, ese era el que iba a ser el sacerdote espiritual de la nación. Y Aarón recibió la bendición porque la rama que él cortó dio un vástago y fruto. Así que Dios tiene un cabeza espiritual en esa familia. Si asumimos nuestro sacerdocio espiritual, Dios va a respaldar las cosas que hagamos. Ahora alguien tiene que levantarse por su familia. Levantémonos nosotros como sacerdotes espirituales. Hagamos lo que otros no quieren hacer. Busquemos nosotros a Dios. Conviértanse ellos a ti y vas a ver que los demás van a venir a Cristo. Van a ser tocados por el amor de Dios. Dios quiere que asumamos nuestro sacerdocio espiritual. Así que la tercera cosa que había en esa caja que se llamaba el arca de Dios era un puñado de maná. La semillita que caía del cielo la molían, la hacían una especie de hojuela que tenía sabor a miel y era riquísima y contenía todos los nutrientes. Dios le dio al pueblo de Israel que lloviera esa semilla todas las mañanas. Dice la Biblia, no había gente enferma y no hubo en sus tribus enfermos. Salmo 105, verso 37. Lo sacó con plata y con oro y no hubo enfermos en sus tribus. ¿Por qué? Porque Dios les daba maná. En otras palabras, cornflake del cielo, cereal todos los días. Ahí no había gallo pinto, ahí no había chancho frito con tajadas. Ahí lo que había era la hojuela todos los días, maná, maná, maná y más nada. Maná todos los días, maná. Y la gente se aburría de comer maná, pero estaba saludable. Cualquier parecido es pura coincidencia. A esa gente que dice, ay, ya estoy aburrido, pero véase saludable, siéntase saludable. Tu medicina es el alimento. Tu alimento tiene que ser tu medicina. Así que vamos a comer cosas que son saludables. ¿Y qué significa el maná? La provisión de Dios. Depender de Dios. Aprender a depender de Dios. Desde muy joven tuve que aprender a depender de Dios. Tenía a mi papá y a mi mamá. En ese entonces ellos podían proveerme todo. Pero a los 17, 18 años yo salía a los campos misioneros y le decía al Señor, Señor, yo te he tomado por padre, provéeme, suple mis necesidades. Y tanto se la tomó Dios en serio que a los 19 años fui a predicar como misionero a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, a Costa Rica. Por un año anduve sin que me enviaran un Córdoba. Y como Dios se la tomó en serio de que Él era mi proveedor, lo que me sucedió es que a la semana de estar en Honduras, en un autobús me jalaron la billetera y me quedé sin un centavo. Dios se toma muy en serio para probar si nosotros confiamos en Él. A depender de Dios. Entonces me vi solo en el mercado de Comayagüela, rodeado de tanta gente. Fui a una cabina pública porque mi papá me iba a llamar a un número específico a una hora determinada. ¿Y qué creen que fue lo primero que me preguntó mi papá? Hijo, ¿cómo estás? Bien, papi. ¿No te falta nada? Nada. Ni dinero, ni dinero. Después de conversar otras cosas, colgué el teléfono y me puse a llorar. Le dije, Señor, ¿por qué me robaron el dinero? No tengo ni un centavo, Señor. Que gracias a Dios estaba hospedado en la casa de una hermana que, aunque era muy pobre, tenía una comidería en el mercado de Comayagüela. Así que tenía la comida fija, gracias al Señor. Y ella siempre me decía, coma, hermano, coma. Usted no sabe si allá donde va a pasar varios días sin comer, coma bastante. Ella no me daba mucha fe, me daba mucha comida. Y llorando le dijo el Señor en medio de aquella gente, Señor, ¿por qué me robaron el dinero? ¿Por qué me robaron y me dejaron sin un centavo? Y la voz de Dios habló a mi corazón.
Yo tenía 19 años de edad. Y la voz de Dios me dijo: porque antes dependías de tus padres, pero ahora vas a depender de mí. Diga conmigo: dependencia. Aprender a depender de Dios significa confiar en Él aunque todo ande mal. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Dependencia significa creerle a nuestro Padre. Y agarrémonos de la mano de Dios, que cuando dependemos del Señor, aunque le falte el dinero, la comida y lo demás a los demás, a usted no le faltará nada. Él es un Dios que sabe suplir a los hijos que confían en Él. Confiemos en Dios porque Él hará. Confianza significa fe. Tres cosas había dentro del arca. La primera que dije que eran las 10 leyes del éxito, los 10 mandamientos. Lo segundo, la vara de Aarón, que es el sacerdocio espiritual que debemos de tomar. Ya hay un respaldo de Dios en la vida de usted. Y tercero, el maná, que significa Dios me proveerá. Yo dependo de Dios y no de lo que traigo en el bolsillo. Yo dependo de Dios y no de la cuenta que tengo en el banco. Yo dependo de Dios y no de la casa donde vivo. Yo dependo de Dios y no de los padres que tengo. Amo a mis padres, pero dependo de Dios. El que desarrolla una base de vida con esa mentalidad y ese corazón agrada a Dios. Así que este es el tiempo de declarar. Diga conmigo en voz alta: me comprometo con el reino de Dios porque quiero la bendición. A ver, más fuerte: me comprometo con el reino de Dios porque quiero la bendición. Más fuerte: me comprometo con el reino de Dios porque quiero la bendición. Dios ama que nos comprometamos con Él. En Miqueas capítulo 6 verso 8, Miqueas capítulo 6 verso 8 dice así: 3 cosas pide el Señor de nosotros. ¿Qué pide Dios de nosotros? Número 1, o A, nos pide, Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros. Actos de justicia. Yo debo de velar cuál es mi intención y mi acción. Actos de justicia. Significa que todo lo que a Dios le agrada, yo debo de hacer. Los seres humanos llevamos un rótulo invisible que dice aquí: por favor, tráteme bien. Nos gusta que nos traten bien. Es una actitud que está implícita en nuestra personalidad y se llama autoestima. Pero Jesús nos dio la clave para esto, para actuar con justicia. Dice: de la misma forma como anhelas que te traten otros a ti, trátalos a ellos. Justicia es imparcialidad. Significa, me voy del lado correcto, aunque mi amigo, mi hijo, mi padre y mi madre los amo, yo tengo que actuar del lado de lo correcto. Y en casa hay que poner ese orden. ¿Por qué algunos hijos no tienen esa capacidad de honrar a sus padres? Porque los padres no le enseñaron el sistema bíblico que trae bendición al hogar. Se llama justicia. Si usted tiene más de un hijo, le voy a dar una recomendación bíblica que como pastor siempre ha funcionado para tener una generación provechosa. Sea imparcial con sus hijos. No ame más a este y menos al otro. Yo no tengo hijos consentidos. Mis 3 hijos son únicos. El primero, un varón, el mayor. La segunda, una mujer, sexo femenino. Y el tercero, el menor. Y un día se me acercó el menor calladamente, muy pequeño pero muy inteligente. Me dijo: papi, quiero hacerte una pregunta. Él estaba muy pequeño y me quedó viendo con los ojos de la película del gato con botas, que abre los ojos de una manera en que se le derrite a uno al verle la mirada. Y me dijo:
¿verdad que como hijo menor, como tu hijo pequeño, sos al que más amas? Yo soy tu hijo preferido. Y le dije, de todos mis hijos, menores, vos sos el preferido. ¿Cómo de todos los menores yo soy el menor? Por eso, de todos los menores, vos sos el preferido. Se me acercó mi hija y me dijo, papi, yo soy tu hija mujer. ¿Verdad que yo soy la preferida por ser mujer? De todas mis hijas mujeres, vos sos la preferida. Y el mayor me dice, como hijo mayor, papá, ¿verdad que yo soy tu preferido? De todos los hijos mayores y primogénitos míos, vos sos el preferido. A todos me los derribé con eso. Ámelos por igual. No haga excepción con sus hijos. Eso es justicia. Y háganles ver que si ellos no están en lo correcto, usted los ama, pero no los respalda. Así es nuestro papá. Nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Y Él quiere que abandonemos la posición de desobediencia. Eso es justicia. Ve, que sean bondadosos con los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Los que no conocen el amor del Señor, los que necesitan ser amados, los que han sido desechados, aborrecidos, las personas que han sido abandonadas. Hay que ayudar y tener misericordia de ellos, no pasar por encima de eso. Y tercero, que lo adoren como su único Dios. Dios es un Dios como Padre que ama esa relación con nosotros.